Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta primera transmisión de Facebook Live. Me da mucho gusto y estoy muy contento de poderles anunciar el día de hoy lo que les voy a presentar y darles la bienvenida a toda la comunidad de Facebook que me ha seguido durante un tiempo. Pero ¿cuál es la gran noticia el día de hoy? Que voy a empezarles a hablar de mi concepto de psicoterapia emocional para ser feliz, la cual ha surgido un poco a través de mi experiencia, y también les voy a hablar acerca de cómo saber gestionar tus emociones para poder aprender a ser feliz. El día de hoy les voy a comentar brevemente cuál es la síntesis de mi experiencia. ¿Qué es lo que ha sucedido a través de los años cuando he visto a varios pacientes que han venido conmigo? Muchos muy inteligentes, muchos con estudios de posgrado, maestría, doctorado, que entienden perfectamente muy bien su problemática, la identifican y aún así podemos ver y ampliar nuestro horizonte intelectualmente, pero donde nos atoramos y donde se atora la persona es en esa memoria biológica de su emoción. Podríamos decir que la dificultad o el problema se quedó grabado en el inconsciente, en una memoria biológica, en una memoria emocional que tenemos que aprender primero a descapsular, a sentir, a reconocerla, para recodificarla y saberla gestionar, para poder de esa emoción repolarizarla y obtener un aprendizaje para aprender a ser feliz. Así es que les voy a hablar de las 7 emociones que yo he sintetizado de alguna manera, porque el mundo emocional es muy complejo. Hay autores que no se ponen de acuerdo y hay cosas que consideran como emociones y otros no las consideran emociones y las consideran sentimientos, etc. Yo en esta síntesis les voy a hablar de estas 7 emociones, 4 de las cuales compartimos igual con los animales, que son emociones para la sobrevivencia, y 3 más que algunos autores le llaman emociones secundarias. Sin embargo, yo le llamo emociones complejas. ¿Cuáles son estas? Una de las primeras es la ira, la tristeza, el miedo y el asco. Estas 4 emociones las compartimos junto con los animales y nos ayudan a sobrevivir. El hombre, a través un poco de la socialización, tiene un comportamiento más complejo que los animales. Pero los animales también se enojan. Esta ira la expresan como agresión, ¿verdad? El hombre la puede expresar como violencia. El hombre también llora como igual que los animales, ¿sí? Y también el hombre tiene miedo igual que los animales y tenemos diferentes comportamientos. Pero también el hombre tiene asco, vomita cuando algo no es agradable a su paladar, lo rechaza como una forma de poder protegerse. Vamos a hablar del rechazo psicológico. Y los animales también vomitan y también rechazan cosas que no les agrada, ¿ok? Estas son las 4 emociones básicas. ¿Cuáles son las otras 3 emociones de las cuales les voy a hablar, que yo les llamo emociones complejas? Son, en este caso, la culpa. Uy, ¿de qué les podré decir de la culpa? En primera, les voy a hablar de manera muy sencilla que existen 2 tipos de culpa. Una que se llama culpa auténtica y otra que es la culpa neurótica. Pero vamos a hablar mucho más de todas estas emociones en los próximos videos. Estén atentos. Después de la culpa vamos a hablar sobre la envidia, que nadie reconoce que tiene envidia, pero todos en algún momento la tenemos. Y no tan solo envidia por cuestiones materiales. La envidia es una emoción más compleja y de la cual les iré hablando y iremos descubriendo muchas cosas. Y la última de ellas es la vergüenza. De tal manera que entonces les voy a hablar de esas 7 emociones para aprender de ellas y saber cómo gestionarlas para aprender a ser feliz. ¿Sí? Por lo pronto, el día de hoy les voy a hablar también, el próximo video les voy a hablar, más bien dicho, sobre la felicidad. ¿De qué concepto de felicidad les voy a hablar? Tal vez no del Televisa ni del que nos han vendido, sino realmente de la auténtica felicidad. Pero les voy a hablar sobre las características que necesitamos aprender para poder ser felices. Y les voy a hablar sobre los rasgos de personalidad que no nos ayudan a ser felices. ¿Les parece bien? Por ejemplo, uno de ellos es, hay gente que le gusta controlar mucho las cosas y a las personas. Claro, hay personas que no se dan cuenta que controlan, porque no se han dado cuenta de ese fenómeno. Pero entonces, las personas que suelen controlar las cosas, ¿sí?, son las personas que les cuesta trabajo aprender a ser feliz. Pero les hablaré de estas cosas y mucho más características el próximo video. Por lo tanto, estén atentos. El segundo video voy a hablar sobre cómo aprender a ser feliz y posteriormente les hablaré sobre estas 7 emociones básicas, de cómo poder expresarlas, sentirlas y poderlas gestionar para aprender a ser feliz. Les voy a hablar de sus componentes fisiológicos, de lo que se reacciona y hace sentir en ti, el componente cognitivo o mental, qué tipo de creencias te ayudan a manejar, por ejemplo, tu ira y qué tipo de pensamientos te la desencadenan, ¿sí? Creencias positivas para poderla gestionar, y también
te voy a hablar sobre cómo se comporta la gente con relación a los diferentes comportamientos. Voy a hablar de esos 3 componentes de cada emoción. Por lo tanto, estén atentos porque estaremos el próximo miércoles. Los espero a las 7 para la segunda parte sobre las características para aprender a ser feliz. Por lo pronto, me da mucho gusto haberlos recibido en este primer video de Facebook Live a toda la comunidad. Y me despido de todos ustedes y los espero el próximo miércoles. Que estén muy bien, muy buenas noches. Gracias por estar conmigo. Hasta pronto.